Muy bien, ayer les adelantábamos el aumento de gas que se viene, es un aumento de un dígito. Vamos a meternos en este tema, en el tema energía, con el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas, Federico Bernal. Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, antes que nada, el tema principal, porque muchos paran la oreja cuando escuchan aumento de gas. Las precisiones con respecto a qué alcance va a tener este aumento. Bueno, en primer lugar, déjame hacer un poquito de memoria de dónde venimos. Bien, Venimos de prácticamente 4 años durante la gestión del gobierno de Mauricio Macri de tarifas injustas, irrazonables, impagables. En 2019 concluyó con 3 hogares de cada 10 endeudados porque no podían pagar las facturas del servicio público de gas por redes. De cada 10 pymes, 5 terminaron endeudadas. Los cortes de suministro, o sea, los cortes del servicio público de gas por redes a quienes no lo podían pagar, aumentaron en más de un 70%. Y Macri sumergió, y Aranguren, con su tarifa, con su política energética, sumergieron en la pobreza energética a casi 3 millones de hogares. Esto es más o menos 9 millones de personas. Entonces, esa pesadilla tarifaria de no saber cuánto se iba a pagar, pero saber que siempre íbamos a pagar cada vez más, esa pesadilla de tener que decidir entre alimentarse o pagar el servicio público, los servicios públicos en general, de tener que calefaccionarse o alimentarse, se terminó. Se terminó esa pesadilla. Esto lo anunció el mismo presidente de la Nación en su discurso el 1 de marzo ante el Congreso de la Nación. Y quería hacer este repaso porque precisamente volvemos a tener, gracias a la decisión del presidente, de suspender esas tarifas, las del neoliberalismo, es que los argentinos y las argentinas volvemos a tener tarifas justas, razonables y que se puedan pagar. Porque el servicio público, y esto no es que lo olvidó, sino esto fue violado sistemáticamente por el gobierno de Macri, el servicio público es un derecho social. El servicio público es un derecho social que garantiza la concreción de otros derechos humanos. Y ahora tenemos, a partir de estos nuevos cuadros, de estas nuevas tarifas de transición, tenemos otra vez en la Argentina tarifas justas, razonables y que se pueden pagar. Entonces, a partir del 2 de junio, o sea, el día de la fecha, ya están publicados en el boletín oficial cuadros tarifarios nuevos con un incremento de promedio para los hogares de la República Argentina que tienen acceso a este servicio público, más o menos unos 8,5 millones de hogares, van a tener un incremento del 6% promedio. A mí igualmente no me gusta hablar de incremento del 6% y no me gusta hablar tampoco de aumento del 6%. ¿Y por qué? Porque en realidad fue gracias a la decisión del presidente Alberto Fernández de suspender, de terminar con esta pesadilla tarifaria y suspender con la tarifa de Macri, que en realidad ahora nos evitamos pagar un 135 más. Eso es lo que tendríamos que estar pagando hoy si las tarifas de Macri siguieran vigentes. Entonces, por decisión del presidente de suspender esas tarifas, es que en realidad no tenemos no estamos pagando más del doble hoy, y en octubre 3 veces más, si se quiere. Entonces, hablar de un aumento del 6%, en realidad lo que a mí me gusta decir es que lo que sucede hoy por hoy en materia de servicio público de gas por redes es un abaratamiento de casi el 55% de lo que pagaríamos si siguiéramos con la pesadilla tarifaria de Aranguren y de Macri. ¿Cuánto es? Ahora, si pongamos por un momento que coincidimos, bueno, vamos a resumir y vamos a hablar de un incremento famoso del 6% para hogares, correcto. ¿Cuánto es en términos de monto, de dinero, y cuándo se empezaría a ver reflejado esto en la factura? Esto se empezaría a ver reflejado en las facturas a partir de julio y agosto. Y en términos de dinero, ¿cuánto significa este 6% de actualización, de incremento promedio para usuarios y usuarias residenciales? Estamos hablando de 50 pesos. O sea, llegan las facturas de julio y agosto, van a incluir estos incrementos del 6% promedio residenciales. ¿Cuánto es en términos de dinero que voy a tener que pagar de más de lo que estoy bien. pagando? 50 pesos, Federico, ¿cómo le va? aproximadamente. ¿Cómo le va? Nacereno Magno lo saluda. ¿Qué tal, Nazareno? Pensando en este 6%, ¿no? Que se pretende establecer,
Digamos, puede ser, usted ha mencionado en declaraciones radiales que este 6%, que a priori es un aumento no muy significativo, recién lo decía usted, estamos hablando de 50, 60 pesos, tal vez en capital un poco más, pero al mismo tiempo, digamos, ha recalcado en varias entrevistas que no se han puesto más subsidios por encima de los que ya estaban presupuestados en el presupuesto 2021. ¿Podría explicar un poco eso para que no se presten a confusiones esas declaraciones? Porque así a priori pareciera que en realidad sí. Entonces, para aclararlo, ¿no? Bueno, está bien que lo preguntes. A ver, primero, los cuadros tarifarios que entran a regir a partir del día de la fecha, tenemos básicamente, para simplificarlo, tres componentes. El precio del gas, Sí. El componente de transporte y el Y componente la de distribución. distribución. Este 6% promedio incremento para usuarios residenciales y que para pymes es menor, para pymes es de un 4%, quería también agregar esto, no significa, no significa ni más subsidio, ni siquiera significa subsidio, porque para transporte y distribución estoy hablando, ¿eh? Sí. Para transporte y distribución, de hecho el año pasado que estuvieron congeladas las tarifas, como bien sabemos, en realidad estuvieron congeladas hasta un día antes de que se diera estos nuevos cuadros tarifarios, o sea, hasta el 1 de junio, transporte y distribución no requerían de subsidios. No requerían de subsidios y no van a requerir de subsidios ahora tampoco, a pesar de para muchos, aumento insignificante. Yo más que preocuparme por los subsidios o preocuparme por, como me preguntaron en muchas otras entrevistas, si esto, ¿qué le representa a las empresas? El objetivo fundamental del Enargás, y esto además me instruyó y me pidió el presidente, es proteger y defender los derechos de los usuarios y las usuarias, que la pasaron tan mal durante la gestión de Mauricio Macri. Entonces, los subsidios para el transporte y la distribución ni aumentan ni hay, siquiera hay. Ahora, lo que suceda con el precio del gas, con los subsidios al precio del gas, eso ya no es una decisión mía, es una decisión de la Secretaría de Energía y del Ministerio de Economía. Pero los subsidios al transporte y la distribución, con los cuadros tarifarios que entran a regir a partir del día de la fecha, los subsidios no aumentan, siquiera los hay, y siquiera los hubo desde que las tarifas estaban congeladas. Bien, Federico, para cerrar, había muchas interrogantes en los 4 años de gobierno de Mauricio Macri con respecto a lo que pagábamos de gas. ¿Cuánto vale el gas? Era una pregunta sencilla que no se podía responder y me parece que, no sé, la pregunta es, ¿hay respuesta para todo esto? ¿Sabemos hoy cuánto vale el gas en la Argentina? ¿Qué nivel de ganancia deben tener las empresas? ¿Qué nivel de ganancias tuvieron mientras se llevaron adelante esos aumentos y mientras estuvo incluso congelado el precio del gas? Bueno, primero, lo primero que tengo para responderte es, nosotros durante todo el año pasado y en algunos temas seguimos revisando y auditando la tarifa de Aranguren y de Macri. Y los resultados realmente son impactantes. Las irregularidades insalvables que hay, o sea, los problemas que tuvieron. Y además, para tener una idea, se manipuló un índice que es la base tarifaria, que es un componente muy importante de la tarifa, y eso implicó que las empresas registren ganancias por alrededor de 1.300 millones de dólares adicionales de lo que deberían haber percibido. Además, Aranguren Macri dolarizó la tarifa. Bueno, entre de los muchos avances y logros que estamos teniendo es la especificación de las tarifas del servicio público de gas por redes. En cuanto a las ganancias de las empresas, durante todo este periodo de transición, o la rentabilidad de las empresas, y te diría más, la distribución de dividendos, las empresas tienen limitado eso por parte del Gobierno Nacional, del Poder Ejecutivo. Acá nosotros, por pedido del presidente, expreso pedido del presidente, estamos otra vez recuperando el servicio público como derecho social. Estamos teniendo tarifas justas, razonables y que se puedan pagar, tarifas que le permitan a las empresas crecer y producir en un momento fundamental para hacerlo, porque tenemos que, además de salir de los 4 años de pandemia, para tener una idea, durante los 4 años de gestión de Macri, se desconectaron del servicio público 13.000 pymes porque no podían pagar el servicio público de gas por redes. Se desconectaron 13.000 pymes. ¿Y cuál es y la expansión de la red a nivel residencial registró con Macri, a pesar del incremento sideral de las tarifas,
registró el peor crecimiento de la historia, de los últimos por lo menos 25 años. Bueno, todas esas paradojas, una tarifa confiscatoria, una tarifa que fundía pymes, una tarifa que obligaba a los hogares argentinos, a las familias argentinas, a mirar un plato de comida y decir, ¿tengo que comer o tengo que pagar la tarifa del servicio público? Eso se terminó. Volvemos a tener tarifas justas, razonables y que se puedan pagar, tarifas que promuevan el desarrollo y la reindustrialización del país. ¿Y cuál es el día después, no? Falta ahora terminar este proceso de segmentación. ¿Hay consenso en que se piensa terminar en 2021? ¿Y qué es específicamente lo que falta para poder llegar a esta segmentación de las tarifas de acuerdo al poder adquisitivo de los usuarios, en concreto, no? Bueno, faltan todavía algunos meses de trabajo, es un tema complejo y arduo que no se realizó como el presidente lo pidió hacer, no se realizó nunca, nunca en la historia del servicio público. Entonces, no es sencillo. Y bueno, pero lo importante es que estamos en ese camino, estamos trabajando muy fuertemente con el Ministerio de Economía, con la Secretaría de Energía, estamos trabajando también con la ANSES, con AFIP, estamos trabajando con el RENAPER, estamos trabajando con el CINTIS. Hay un trabajo conjunto muy importante entre distintas dependencias del Gobierno Nacional con la instrucción de precisamente poder hacer una segmentación que permita hacer un uso más eficiente de los subsidios. Esto no implica ni siquiera eliminar subsidios, implica hacer un uso eficiente de los subsidios, que en realidad es una política económica. Los subsidios, por ejemplo, durante el periodo de 2013 y 2015, que fueron muy altos, es cierto, y muy importantes, bueno, tuvieron un correlato, que fue la mayor expansión de los servicios públicos de gas y electricidad en la historia. Esto para los detractores de los subsidios, ¿no? Que son siempre todas las canteras y las cantinas neoliberales, que hoy se rasgan las vestiduras por los subsidios, pero que olvidan que Macri en los últimos 3 años mantuvo los subsidios prácticamente inalterables y las tarifas volaban por las nubes. Así que tampoco lograron reducir los subsidios, o por lo menos que el servicio público fuera lo que tiene que ser, que es lo que nosotros estamos logrando desde que el presidente Alberto Fernández se hizo del gobierno. Bien, Federico Bernal, le agradecemos muchísimo su tiempo. Lo saludamos desde la televisión pública. Por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. Seguimos con más información. Nos vamos con Diana.